Bueno, mire, para hablar de cómo comenzó tendríamos que hablar incluso a remontarnos incluso hasta antes de que llegara Cristóbal Colón, ¿sí? Pero en todo caso, digamos que ellos, los indígenas, eran dueños de estas tierras. Hay leyes incluso, me recuerdo una de 1842 que castiga a los que persigan y maten a indígenas como si fueran animalitos. Sin embargo, ya antes había habido otra ley que decía que cualquier ladino, así le dice, podría meterse en las tierras de los indígenas con todos los derechos que podía dársele incluso a los indígenas y con más derecho por ser ladinos. De manera que ellos fueron despojando las tierras más fértiles, por ejemplo el Valle de la Estrella, eso era territorio indígena, era una de las tierras más usadas por ellos, era un territorio muy fértil, por eso es que está ahora una bananera ahí. Esto se le dio, el Estado decidió, digamos, en el caso del Valle de la Estrella, dárselo a Minor Keith para que construyera el ferrocarril al Atlántico. Entonces, pero como si ahí no hubiera nadie, como si eso no fueran terrenos baldíos. De hecho, muchas leyes llaman a las leyes viejas, llaman a los territorios indígenas terrenos baldíos. O sea, que pues eso no es de nadie, ahí no hay nadie, y aquí para casi, en algunos términos, indígenas con animales. Sin demérito de los animales, pero es una barbaridad. Es decir, entonces, en 1939 se dicta la primera ley, que es la ley de terrenos baldíos, en donde por primera vez se reconoce y dice que son propiedad exclusiva de los indígenas todas aquellas tierras donde existan tribus de ellos. No se delimita, pero ya deja claro que eso es propiedad exclusiva de los indígenas. Luego en el 45 un decreto ejecutivo ya establece otra vez, reitera y empieza a decir, le da potestades a una institución del Estado para que empiece a delimitar. En el 56 se delimitaron los primeros territorios indígenas, que son los de Boruca, Terra y Rey Curré en la zona sur. Y en en los años 70 fue donde vino todo un boom en Costa Rica para reconocer los derechos de los indígenas, gran cantidad de decretos ejecutivos, incluyendo el primer decreto ejecutivo que reconoce las tierras de Queculdi. Entonces viene un decreto que dice que más o menos 3.500 hectáreas, incluyendo todo un sector de la costa de Cocles, es territorio indígena y que eso se le tiene que dar a ellos. En el 77, también a finales del 77, se dicta la ley indígena, y aquí es donde empieza, digamos, que la historia jurídica que ahora venimos a discutir a este juicio. En la ley indígena dice que las personas no indígenas que tienen títulos de propiedad o posesión de buena fe dentro de los territorios indígenas se les debe reubicar o expropiar. También dice que a los que no son indígenas, que las invasiones posteriores, a la gente que invada posteriormente se le debe desalojar sin pago de indemnización alguna. Hay que hacer notar que al decir que personas con título y posesión de buena fe antes de la ley indígena está desconociendo los derechos de los indígenas que se le habían dado desde 1939, porque ya desde 1939 esas tierras eran indígenas, de manera que los que se metieron ahí estaban ilegalmente. Sin embargo, digamos, y desgraciadamente la historia hizo que los indígenas olvidaran esa parte, y digamos que entonces empezamos en 1977. De ahí para atrás, las personas que están dentro de los territorios indígenas se les debe expropiar. Muy bien. Un detalle importante de esto es que la ley está reconociendo la posibilidad de que dentro de los territorios indígenas haya personas no indígenas. O sea, no es que es indígena si no hay personas no indígenas, no. Está reconociendo que por las diversas circunstancias sociales y todo el abuso que ha habido contra los indígenas, ahí pueden haber personas no indígenas. ¿Pero qué se tiene que hacer? De reubicarlas o expropiarlas. Bueno, eso fue hace 34 años, y los indígenas lo que se han estado haciendo es defendiéndose de las invasiones posteriores, de 1977 para aquí, y entonces pelean 10 hectáreas, que pelean un juicio por 100 hectáreas, y yo he durado 8 años peleando por 50 hectáreas, 8 años para que un juzgado agrario por fin diga que sí, que eso es de los indígenas y se los entregue. Entonces ya nos cansamos, y yo, digamos, en esta experiencia, tengo 12 años ya de estar trabajando con ellos, yo digo, no, pues es una barbaridad. Yo mismo como abogado estoy incumpliendo, pues, y la ley es muy clara. Aquí el problema en Costa Rica con los indígenas no es una ausencia de ley, es una ausencia de cumplimiento de la ley. La ley es muy clara, a los que no son indígenas se les debe reubicar
o expropiar y sacarlos y entregarle las tierras a los indígenas. Entonces, eso es lo que venimos a discutir hoy aquí, como si fuera una gran cosa. No es una gran cosa, es lo que dice la ley. Lo que venimos a discutir aquí es lo que dice la ley. Es que, señores jueces, digan por favor, repitan otra vez que las personas que no son indígenas, el Estado las debe reubicar o expropiar, pero además póngale plazo. Quizás lo más relevante de este juicio es que le estamos pidiendo a un juez que le ponga plazo al Estado. Después de 34 años de incumplimiento, que le diga, señores del Estado, la ley dice esto, y entonces tiene tantos meses o tanto tiempo para cumplir. Por ahí va la cosa. ¿Qué porcentaje de no indígenas hay en la región de Quecoldi? Se lo digo tal vez en estos términos. Yo no conozco así como decirle porcentaje, pero por lo que conozco de ahí podría ser el 80%, pienso yo, porque indígenas en realidad, se lo pongo así, digamos que tal vez estoy exagerando, pero en todo caso, el territorio indígena de Quecoldi son 6.000 hectáreas y los indígenas tienen 1.000 hectáreas en bosques que tienen protegidos y 500 hectáreas es lo que poseen. 500 hectáreas, digamos que tienen 1.500 hectáreas, o sea que tienen 4.500 hectáreas que están en manos de personas que no son indígenas. En este juicio hay cuestiones interesantes. Figúrense que estamos demandando a CONAI, al IDA y al Estado. ¿Por qué a estos tres? Bueno, porque la ley indígena, cuando yo digo que el Estado tiene que expropiar, la ley indígena dice que es el IDA quien tiene que reubicar o expropiar a los que están ahí metidos, en coordinación con CONAI. O sea, es una responsabilidad compartida en esos dos. Y el Estado, porque el Estado es el que tiene que dar la plata, es el que tiene que dar el presupuesto. Pues resulta que aún en el caso del Estado se le dio audiencia a la Presidenta de la República, la señora Presidenta, doña Laura, y ella y los representantes del IDA y los representantes del CONAI, todos los tres consideran que ninguno está incumpliendo, que ninguno es responsable y que ninguno tiene por qué la demanda se tiene que declarar sin lugar. Por favor, que se tiene que declarar sin lugar la demanda, que los indígenas se están peleando algo sin sentido. Entonces, usted lo va a ver ahora cuando vamos a discutir. Pues yo estoy pidiendo que simplemente, le repito, que se le diga a ellos que tienen que cumplir. Y usted los va a escuchar cada uno. Bueno, CONAI últimamente pues por fin recapacitaron también y ellos están pues más dispuestos a colaborar ahora. Pero el IDA y el Estado, que son los principales obligados, ellos dicen no tenemos ninguna responsabilidad. Aquí nosotros no tenemos nada que hacer. Lo que yo espero es que el juez, mire, le repito, a mí hasta me parece absurdo. Yo lo que le estoy pidiendo al juez, con palabras técnicas diferentes, es que diga lo mismo que dice la ley. Que haga los estudios de quienes están ahí metidos, que a los que haya que reubicar y quieran reubicarse los reubique, que a los que haya que expropiar los expropie, que desaloje a quien tenga que desalojar y ponga en posesión a los indígenas de las tierras que les pertenecen a ellos, digamos que desde hace 34 años, que son de hace cientos de años, pero digamos de hace 34 años, son tierras de ellos y no las han podido poseer porque el Estado no ha querido expropiar a esas otras personas. Eso es una barbaridad. Mire, hay un detalle también interesante. Una de las luchas, digamos que más fervientes que se ha llevado a cabo en estos últimos años de parte de los indígenas es que se les apruebe la tal ley de autonomía indígena. Bueno, yo le digo que yo incluso he hablado con algunos líderes, a mí me parece que hay detalles muy interesantes de esa ley en cuanto a tierras que más bien podrían perjudicarlos. Incluso como defectos como el que tuvo la ley indígena del 77, de que reconoció las posesiones de los que estaban ahí metidos después del 39 cuando no tenía que hacerlo. Ahora la ley de autonomía en alguna medida iría a reconocer todos esos del 77 para acá, los estaría reconociendo en alguna medida. Entonces eso es un peligro. La ley de autonomía tiene muchas cosas muy positivas, pero sí hay una en particular, digamos, si es lo que tiene que ver con tierras. Lo que tiene que ver con tierras no es un problema de ley. No es que necesitamos o que los indígenas necesitan otra ley para poder tener sus territorios, no.
es que se cumpla la que tienen ahora, es precisamente que se hagan juicios como estos en todos los territorios indígenas, que todos los territorios indígenas hicieran un juicio como el que estamos haciendo hoy aquí, y si los tribunales realmente hacen cumplir la ley, se terminó el problema de tierras, ¿verdad? No digo otros problemas en relación con los indígenas. Muchas gracias. Con mucho gusto.